El surgimiento del Estado. ¿Y si te dijera que el Estado no nació para organizar la sociedad, sino para controlar el conflicto? Durante siglos, dos ideas han chocado para explicar cómo surgió. Una dice que vivimos gracias a la cooperación, y la otra asegura que todo se construyó a partir de la lucha. Entonces la pregunta es incómoda, pero inevitable. ¿El mundo funciona por equilibrio o por poder? Introducción. Desde que existen las sociedades humanas, una pregunta ha sido constante. ¿Cómo logramos organizarnos? ¿Cómo pasamos de pequeños grupos a sistemas complejos con leyes, gobiernos y estructuras de poder? Para responder esto, surgieron dos grandes teorías que intentan explicar el origen del Estado y la organización social. No son solo teorías académicas, son formas completamente distintas de ver el mundo. Y dependiendo de cuál creas, tu forma de entender la política, la sociedad y el poder cambia por completo. Teoría de la armonía social. La primera gran teoría es la de la armonía social. Esta idea parte de algo fundamental. Las sociedades tienden naturalmente al equilibrio. Según esta visión, los seres humanos cooperan porque lo necesitan. No vivimos juntos por casualidad. Vivimos juntos porque es la mejor forma de sobrevivir. Dentro de esta teoría hay dos corrientes principales: el funcionalismo, el estructuralismo. Funcionalismo. El funcionalismo dice que la sociedad funciona como un organismo vivo. Cada parte tiene una función: la familia, la educación, la economía, el gobierno. Todo está conectado. Si algo falla, el sistema intenta corregirse. La idea central es simple pero poderosa. La sociedad busca el equilibrio. No es perfecta, pero se adapta. Estructuralismo. El estructuralismo va un poco más profundo. Dice que la sociedad se mantiene unida gracias a algo invisible, una conciencia colectiva. Es decir, un conjunto de valores, normas y creencias compartidas. Esto crea cohesión, y esa cohesión permite algo clave: la división del trabajo. Cada persona cumple un rol, y eso hace posible que la sociedad funcione. Idea central de la armonía. En resumen, la teoría de la armonía dice: la sociedad coopera, se adapta a los cambios, busca equilibrio, se organiza de forma natural. El Estado, entonces, no es una imposición, es una consecuencia, un resultado lógico de vivir juntos. Teoría del conflicto. Pero ahora viene la otra cara de la moneda, la teoría del conflicto. Y esta cambia todo. Según esta visión, la sociedad no se basa en cooperación, sino en tensión. Conflictos de intereses, conflictos de poder, conflictos de recursos. Spencer y el conflicto externo. El pensador Herbert Spencer propone algo interesante. El conflicto no solo existe, es necesario. Según él, las sociedades evolucionan enfrentándose a otras. Guerras, competencia, rivalidad. A través de estos conflictos, las sociedades se fortalecen, se organizan mejor, desarrollan estructuras más eficientes y consolidan el poder. El papel del Estado aquí. Desde esta perspectiva, el Estado cumple otra función. No es solo organización, es estrategia. Coordina recursos, dirige esfuerzos y en muchos casos sirve para ganar conflictos, incluso para consolidar el poder de una élite. Marx y Engels. Conflicto interno. Pero la teoría del conflicto no termina ahí. Karl Marx y Friedrich Engels
llevan esta idea mucho más lejos. Ellos dicen que el verdadero conflicto no es externo, es interno, dentro de la propia sociedad. Lucha de clases. Según Marx, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Dos grupos principales: los que tienen el poder, los que no lo tienen. El conflicto surge porque una minoría controla los medios de producción y la mayoría trabaja para ellos. El Estado, según Marx. Aquí viene una idea clave. El Estado no es neutral. No está ahí solo para organizar, está ahí para mantener ese sistema, para proteger los intereses de quienes tienen el poder. Comparación de teorías. Entonces tenemos dos visiones completamente opuestas. Armonía social. La sociedad coopera y busca equilibrio. Conflicto. La sociedad está en constante tensión y lucha. Una ve orden, la otra ve poder. Una ve integración, la otra ve dominación. El puente. Max Weber. Pero hay una definición que une ambos mundos, la de Max Weber. Él decía que el Estado es la única institución que tiene el monopolio de la violencia legítima. ¿Qué significa esto? Que el Estado tiene el poder de usar la fuerza, conflicto, pero nosotros se lo permitimos porque aceptamos sus leyes, armonía. Es decir, el Estado es poder, pero un poder que la sociedad considera necesario. Reflexión final. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Porque estas teorías no solo explican el pasado, explican el presente. Cuando ves desigualdad, ves un fallo del sistema o una consecuencia natural. Cuando ves cooperación, ves armonía o una estrategia. Tal vez la verdad no está en un solo lado. Tal vez vivimos en una mezcla de ambas, pero ahora que lo sabes, la próxima vez que pienses en el Estado, hazte esta pregunta: ¿está ahí para organizarnos o para mantener el poder? Si este tema te hizo pensar, sígueme, porque esto es solo el comienzo.